¿Sabías que la historia de Adán y Eva esconde un secreto que puede transformar tu vida hoy? No es solo sobre una manzana, es sobre una pregunta que Dios sigue haciéndonos. ¿Dónde estás? Porque lo que descubrirás cambiará tu perspectiva para siempre. Bienvenidos a Camino de la Escritura. Hoy vamos a recorrer juntos la historia más antigua y más relevante de la humanidad. La historia de Adán y Eva no es un cuento de hadas, es el relato de cómo comenzó todo: la tentación, la caída y la promesa de redención. En estos minutos descubriremos el verdadero significado del fruto prohibido. ¿Por qué Dios preguntó, ¿dónde estás?, cuando ya sabía la respuesta? Y la promesa escondida que cambió el destino de la humanidad. Así que ponte cómoda, respira profundo y acompáñame al principio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Durante 6 días, Dios formó el universo con su palabra. Pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, Dios hizo algo diferente. Génesis 2:7 nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Imagina este momento sagrado. Dios no habló a Adán a la existencia como hizo con las estrellas. No lo mandó a existir como hizo con los océanos. Dios se arrodilló, tomó el polvo de la tierra, y con sus propias manos lo formó como un alfarero con el barro. Con cuidado, con intención, con amor, y luego sopló en él su propio aliento, el aliento de Dios en los pulmones de Adán, a la vida divina fluyendo en un cuerpo de barro. Adán no era solo polvo animado, era portador del aliento de Dios, han creado a su imagen y semejanza. Y tú también lo eres. Cada respiración que tomas es un recordatorio. Llevas el aliento de Dios en ti. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado en Edén. Significa delicia o placer. No era solo un jardín, era el paraíso perfecto diseñado por Dios mismo. Imagina con los ojos de tu corazón, árboles frutales de toda clase, cargados de frutos deliciosos, ríos de aguas cristalinas que regaban toda la tierra, animales en perfecta armonía, sin temor ni violencia, clima perfecto, sin tormentas ni sequías. Y sobre todo, la presencia de Dios caminando en el jardín al aire del día. No había muerte. No había dolor, no había enfermedad, no había separación de Dios. Adán tenía un propósito en cuidar y labrar el jardín. No era trabajo agotador, era trabajo significativo, creativo, lleno de gozo. Y en medio de este paraíso, Dios plantó 2 árboles especiales: Gives, el árbol de la vida, que daba vida eterna; Gives, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos 2 árboles representaban algo profundo: la libertad de elegir. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por primera vez en toda la creación, Dios dice que algo no es bueno. Adán tenía todo un jardín perfecto, trabajo significativo, comunión con Dios, pero estaba solo. Dios le mostró todos los animales para que los nombrara. Y Adán se dio cuenta: ninguno era como él. Ninguno podía ser su compañero verdadero. Entonces Dios hizo algo extraordinario. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Eva no fue creada del polvo como Adán, fue creada de Adán, de su costado, no de su cabeza para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada, de su costado, para estar a su lado, cerca de su corazón. Y cuando Adán la vio, exclamó con gozo: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Era el primer matrimonio, la primera familia, el plan perfecto de Dios para la humanidad. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está el mandamiento, simple, en claro, en directo, de todos los árboles del jardín. Solo uno estaba prohibido. ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? ¿Por qué no simplemente eliminarlo?
Porque el amor verdadero requiere libertad de elección. Dios no quería robots programados para obedecerlo. Quería hijos que lo amaran por decisión propia. Quería una relación genuina, no una obediencia forzada. Ese árbol representaba la libertad, la capacidad de elegir entre confiar en Dios o confiar en sí mismos. Y con esa libertad venía una advertencia: ciertamente morirás. No era una amenaza, era una consecuencia natural, como advertirle a un niño: no toques el fuego, te quemarás. Adán y Eva tenían todo en libertad, propósito, comunión con Dios, un matrimonio perfecto, un hogar perfecto. Solo una cosa estaba prohibida, y esa única prohibición se convirtió en la obsesión de la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí entra el enemigo, no como un monstruo aterrador, sino como una voz sutil, cuestionadora, engañosa. La serpiente se acerca a Eva y le hace una pregunta aparentemente inocente: ¿con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? ¿Ves la estrategia? La serpiente distorsiona lo que Dios dijo. Dios dijo: de todo árbol puedes comer, excepto uno. La serpiente dice: ¿Dios les prohibió comer de todos los árboles? Cambia la abundancia por restricción. Cambia la generosidad por tacañería. Eva responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, en él la tocaréis, para que no muráis. Ella añade a la palabra de Dios. Nunca dijo: ni le tocaréis. Y la serpiente aprovecha esta debilidad: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tres mentiras devastadoras en una frase: no moriréis. Gibbs contradice directamente a Dios. Dios les está ocultando algo bueno. Gibbs cuestiona el carácter de Dios. Serán como Dios. Gibbs apela al orgullo y la independencia. Y Eva Mayra, el fruto, lo ve bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Toman y le da a Adán, que estaba con ella todo el tiempo. Adán no fue engañado. Él eligió conscientemente desobedecer. Eligió a Eva por encima de Dios, y en ese momento, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos, pero no como la serpiente prometió. No vieron sabiduría divina, vieron su propia desnudez, vieron su vulnerabilidad, vieron su pecado, y por primera vez en la historia humana, sintieron vergüenza. Antes del pecado, en el libro del Génesis 2-25, dice Ano: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había transparencia total, y inocencia pura, nada que ocultar. Pero ahora en todo había cambiado. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, un esfuerzo humano por ocultar las consecuencias de su desobediencia. Y luego, escucharon algo que antes era motivo de gozo: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Antes corrían hacia esa voz, ahora se escondieron, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado siempre nos hace escondernos de Dios. Siempre nos hace temer su presencia, en lugar de desearla. Entonces Dios hace la pregunta más importante de la historia: ¿dónde estás tú? Detente aquí un momento. Dios es omnisciente. Él sabía exactamente dónde estaba Adán. Sabía lo que había hecho. Entonces, ¿por qué preguntó? Porque Dios no estaba buscando información. Estaba buscando confesión. Estaba dando a Adán la oportunidad de ser honesto, de reconocer su pecado, de arrepentirse. Pero Adán responde: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondía. Miedo, vergüenza, ocultamiento, las consecuencias inmediatas del pecado. Dios pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí viene la tragedia: en lugar de confesar,
Adán culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. ¿Ves lo que hace? Culpa a Eva, y sutilmente. Culpa a Dios a la mujer que tú me diste. Dios se vuelve a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Y Eva también culpa, la serpiente me engañó. Y comí, y nadie toma responsabilidad. El pecado no solo nos separa de Dios, nos separa unos de otros. Antes de pronunciar el juicio sobre Adán y Eva, Dios le habló a la serpiente. Y en medio de esa maldición, escondió una promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis, las 3:15. Este versículo se llama el protoevangelio, el primer evangelio, la primera promesa de un Salvador. Dios está diciendo, ansí, el pecado entró. Sí, hay consecuencias, pero no es el final de la historia de la simiente de la mujer. Vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sí, sería herido en el proceso, pero la victoria sería suya. ¿Quién es esa simiente? Jesucristo. Miles de años después, en una cruz, Jesús fue herido en manos, pies y costado, pero en esa aparente derrota, aplastó el poder del pecado, la muerte y Satanás. Lo que Adán perdió en el Edén, Jesús lo recuperó en el Calvario. Donde el primer Adán falló, el segundo Adán, Cristo, triunfó. En medio del juicio más oscuro de la historia, Dios ya había preparado la luz de la redención. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió antes de expulsarlos del Edén. Dios hizo algo hermoso. Adán y Eva se habían cubierto con hojas de higuera, un esfuerzo humano insuficiente. Pero Dios los vistió con pieles. ¿De dónde vinieron esas pieles? De animales que tuvieron que morir. Este fue el primer sacrificio, la primera sangre derramada por el pecado, un anticipo del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Dios mismo los cubrió, Dios mismo proveyó, luego los sacó del jardín, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. No podían volver al Edén, no podían comer del árbol de la vida, en su estado caído, pero no tan Dios. No destruyó el árbol de la vida, lo guardó porque en Apocalipsis 22, al final de la Biblia, el árbol de la vida reaparece. En la nueva creación, en el paraíso restaurado, en el Edén, se perdió, pero no para siempre. La historia de Adán y Eva es nuestra historia. Todos hemos comido del fruto prohibido. Todos nos hemos escondido de Dios. Todos hemos sentido vergüenza. Pero la pregunta que Dios le hizo a Adán, te la hace a ti hoy. ¿Dónde estás? No para condenarte, sino para restaurarte. Porque donde Adán falló, Cristo triunfó. Donde entró el pecado, sobreabundó la gracia. Donde se cerró el Edén, se abrió el cielo. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque en medio de nuestro pecado, tú ya habías preparado la redención. Gracias porque Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y nos abrió el camino de regreso a ti. Ayúdanos a no escondernos de tu presencia, sino a correr hacia ti en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe un comentario y di qué parte te dio más impacto. Suscríbete al canal para más estudios bíblicos profundos. Y recuerda, la historia del Edén no terminó en expulsión, terminó en promesa de redención. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.